Mi esposa me exigió que intercambiáramos parejas con su mejor amiga, así que le seguí la corriente. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses, cuando Mariana, mi esposa de 8 años, empezó a comportarse de manera extraña. Llevábamos un matrimonio que yo consideraba estable. Teníamos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Mariana y yo nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba ingeniería y ella administración. Fue un flechazo instantáneo, y después de 3 años de noviazgo decidimos casarnos. Los primeros años fueron maravillosos. Compramos nuestra casa, ambos conseguimos buenos trabajos y estábamos planeando tener hijos pronto. Todo cambió cuando Lucía, la mejor amiga de Mariana desde la preparatoria, se mudó a nuestra ciudad después de divorciarse. Al principio me pareció normal que Mariana quisiera apoyarla. Pasaban mucho tiempo juntas, salían a tomar café, iban de compras o simplemente se quedaban en casa viendo películas. Yo entendía que su amiga necesitaba ese apoyo emocional después de su divorcio. Lucía comenzó a frecuentar nuestra casa casi a diario. Es una mujer atractiva, no lo voy a negar, pero nunca la miré con otros ojos. Siempre la traté como la amiga de mi esposa, con respeto y cordialidad. Sin embargo, noté que ella a veces me miraba de forma diferente. Pequeños gestos, sonrisas, roces aparentemente accidentales. Decidí ignorarlo pensando que quizás era mi imaginación. Un viernes por la noche, después de que Mariana y yo tuviéramos una cena romántica, algo que ya rara vez ocurría, mi esposa me sorprendió con una copa de vino en la terraza. «Carlos, ¿eres feliz conmigo?», me preguntó de repente, con una expresión que no supe interpretar. «Por supuesto que sí», respondí confundido. «¿Por qué lo preguntas?». Dio un largo sorbo a su copa antes de continuar. «¿Nunca has sentido curiosidad por experimentar cosas nuevas?». Mi corazón dio un vuelco. «¿A qué te refieres exactamente?». «Lucía y yo hemos estado hablando», comenzó evitando mi mirada. «Ella te encuentra muy atractivo, ¿sabes?». Me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Y bueno, su nuevo novio Roberto me parece interesante», continuó Mariana. «Hemos pensado que podría ser excitante, intercambiar parejas, solo una noche para experimentar». La miré fijamente buscando algún indicio de que estuviera bromeando, pero su expresión era completamente seria. «¿Estás sugiriendo que tengamos relaciones con otras personas? ¿Tú con ese Roberto y yo con Lucía?», pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba. «No lo veas así, Carlos. Es solo una experiencia, algo para salir de la rutina. Muchas parejas modernas lo hacen». «No puedo creer lo que estoy escuchando», dije levantándome de la silla. 8 años de matrimonio y ¿ahora quieres que hagamos esto? «No te lo estoy pidiendo», respondió con un tono que nunca antes había usado conmigo. «Te lo estoy exigiendo. Creo que me lo debes después de tantos años de monotonía». ¿Monotonía? Esa palabra me golpeó como una bofetada. Siempre me había esforzado por mantener viva nuestra relación, pero aparentemente no era suficiente para ella. «Si no lo haces, tal vez deba reconsiderar nuestro matrimonio», añadió, dejando la copa sobre la mesa con un golpe seco. Me quedé paralizado. ¿Era esto un ultimátum? ¿Intercambiar parejas o divorcio? Mi mente daba vueltas tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. «Necesito tiempo para pensarlo», respondí finalmente. «No hay mucho que pensar», replicó. «Ya hemos organizado todo para el próximo fin de semana, en la casa de campo de Roberto». La forma en que lo dijo, tan calculada, me hizo darme cuenta de que esto no era una idea espontánea. Habían estado planeándolo, a mis espaldas, durante quién sabe cuánto tiempo. Esa noche apenas pude dormir. 1000 pensamientos cruzaban mi mente. ¿Desde cuándo mi esposa se había convertido en esta persona que no reconocía? ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgar nuestro matrimonio por una experiencia? Y lo más perturbador, ¿ya habría pasado algo entre ella y ese Roberto? Al día siguiente, durante el desayuno, Mariana actuaba como si nuestra conversación de la noche anterior no hubiera ocurrido. Hablaba animadamente sobre sus planes para el día mientras yo la observaba como si fuera una extraña sentada en mi cocina. «¿Y bien?», preguntó finalmente, dejando su taza de café sobre la mesa. «¿Has pensado en lo que hablamos?». «Sí», respondí, tomando una decisión en ese momento. «Lo haré. Iré a esa casa de campo el próximo fin de semana». Una sonrisa de satisfacción iluminó su rostro. «Sabía que entrarías en razón. Te prometo que será una experiencia inolvidable». No tenía idea de cuán cierta sería esa promesa, pero por razones completamente diferentes a las que ella imaginaba. En ese momento, mientras veía a mi esposa textear emocionada a su amiga, decidí que le seguiría la corriente.
No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba entender qué estaba pasando realmente. Y quizás, solo quizás, encontrar la manera de salvar nuestro matrimonio, o decidir si valía la pena salvarlo. Lo que siguió durante esa semana fue una montaña rusa de emociones. Mariana se mostraba inusualmente cariñosa, casi como si intentara compensarme por lo que estaba a punto de ocurrir, o tal vez simplemente estaba emocionada ante la perspectiva de estar con otro hombre. El miércoles Lucía vino a cenar a nuestra casa. La atmósfera era tan tensa que podría cortarse con un cuchillo. Ella me lanzaba miradas sugestivas a través de la mesa mientras Mariana parecía disfrutar del espectáculo. En un momento, cuando mi esposa fue a la cocina por más vino, Lucía se inclinó hacia mí. «Estoy muy emocionada por este fin de semana, Carlos», susurró. «Siempre me he preguntado cómo sería estar contigo». No respondí. Mi estómago se retorció con una mezcla de repulsión y tristeza. Esta mujer que supuestamente era la mejor amiga de mi esposa, hablándome así en mi propia casa, en mi propia mesa. «Roberto también está ansioso por conocerte, Mariana», continuó Lucía cuando mi esposa regresó. «Dice que tiene muchas ganas de profundizar en su amistad». Ambas rieron como colegialas compartiendo un secreto, mientras yo sentía que cada minuto en esa mesa me alejaba más de la vida que creía tener. Esa noche, después de que Lucía se fue, confronté a Mariana. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?». Ella se encogió de hombros mientras se desmaquillaba frente al espejo. «No sé a qué te refieres». «Vamos, Mariana. Esto no surgió de la nada. ¿Ya conocías a Roberto antes? ¿Has estado viéndolo a mis espaldas?». Se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba irritación y condescendencia. «No seas ridículo, Carlos. Solo lo he visto un par de veces cuando he salido con Lucía. Es atractivo y ella pensó que podríamos llevarnos bien». «¿Y por eso decidiste que debíamos intercambiar parejas? ¿Porque te pareció atractivo?». «Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua», respondió, volviendo a mirarse al espejo. «Es solo sexo, no significa nada». Sus palabras me golpearon como puñaladas. ¿Desde cuándo mi esposa, la mujer con la que había planeado formar una familia, veía el sexo como algo tan banal, tan desprovisto de significado? El jueves por la noche, mientras preparaba mi maleta para el fin de semana, encontré mensajes en el teléfono de Mariana. No suelo revisar su celular, pero lo había dejado desbloqueado sobre la cama mientras se duchaba, y una notificación de Lucía apareció en la pantalla. «¿Crees que Carlos sospeche algo? No quiero que arruine nuestros planes». Con el corazón latiendo furiosamente, abrí la conversación. Lo que leí confirmó mis peores temores. No era solo una noche de experimentación como Mariana me había hecho creer. Ella y Lucía habían estado planeando esto durante meses. Y lo peor, Mariana ya había estado con Roberto. Varias veces. «Él es tan ingenuo», decía uno de los mensajes de mi esposa. «Cree que será la primera vez que veré a Roberto de esa manera. Si supiera...». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Las náuseas me invadieron mientras seguía leyendo. Hablaban de mí como si fuera un objeto, un obstáculo a superar para poder continuar con su aventura sin culpa. El supuesto intercambio de parejas era solo una forma de normalizar lo que ya había estado ocurriendo. Mariana me estaba engañando con el novio de su mejor amiga. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y terminé de hacer mi maleta con manos temblorosas. Una parte de mí quería confrontarla inmediatamente, gritarle, exigirle explicaciones. Pero otra parte, quizás más calculadora, decidió esperar. Seguirle la corriente hasta el final. El viernes por la mañana partimos hacia la casa de campo. Durante el viaje de 2 horas, Mariana no dejó de hablar sobre lo hermoso que era el lugar, lo bien que lo pasaríamos, lo liberador que sería esta experiencia. Cada palabra suya me resultaba más falsa que la anterior. «¿Estás nervioso?», me preguntó en un momento, poniendo su mano sobre mi rodilla mientras conducía. «Un poco», mentí. Lo que sentía no era nerviosismo, sino una fría determinación. Cuando llegamos, Lucía y Roberto ya estaban allí. Él era tal como lo había imaginado, atlético, bronceado, con ese tipo de sonrisa que pretende ser encantadora pero que a mí me pareció calculadora. Nos recibió con abrazos como si fuéramos viejos amigos, mientras Lucía besaba a Mariana en la mejilla con demasiada familiaridad. «Al fin nos conocemos, Carlos», dijo Roberto palmeando mi espalda. «Mariana me ha hablado mucho de ti». «Apuesto a que sí», pensé, forzando una sonrisa. La casa era impresionante, con vista al lago y rodeada de pinos. En otras circunstancias habría sido un lugar perfecto para un fin de semana romántico. Ahora me parecía el escenario de una traición elaborada. Durante el almuerzo observé cómo mi esposa y Roberto intercambiaban miradas, cómo sus manos se rozaban al pasarse los platos. No estaban siendo discretos,
Era como si quisieran restregarme en la cara lo que ya había estado ocurriendo. Propongo un brindis, dijo Lucía levantando su copa de vino, por nuevas experiencias y por romper las cadenas de la monotonía. Todos levantamos nuestras copas. Mientras bebía, miré a Mariana por encima del borde de mi copa. Por un instante, creí ver un destello de culpa en sus ojos, pero desapareció tan rápido que quizás solo fue mi imaginación queriendo ver algo que ya no existía. A medida que avanzaba la tarde, la tensión en el ambiente se hacía más palpable. Después de la comida, Roberto sugirió que diéramos un paseo alrededor del lago para conocernos mejor. Me pareció obvio que era una estrategia para separarnos en parejas, él con mi esposa y yo con Lucía. Excelente idea, respondió Mariana con demasiado entusiasmo. Lucía, ¿por qué no le muestras a Carlos ese mirador que mencionaste? Roberto y yo podemos tomar el camino de la orilla. Lucía asintió tomándome del brazo como si tuviéramos algún tipo de intimidad. Te va a encantar la vista, Carlos. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi a Roberto poniendo su brazo alrededor de la cintura de Mariana. Ella se recostó contra él con una familiaridad que me revolvió el estómago. No era el comportamiento de alguien que estaba a punto de experimentar algo nuevo. Era el gesto cómodo de dos personas que ya compartían una intimidad establecida. Lucía me llevó por un sendero empinado, hablando sin parar sobre la belleza del lugar y lo mucho que significaba para ella que yo hubiera aceptado participar en esto. En cierto punto intentó tomarme de la mano, pero la retiré sutilmente, fingiendo que necesitaba apoyarme en un árbol para subir una parte más escarpada. «Sabes, Carlos», dijo cuando llegamos al mirador, un pequeño claro con vista panorámica al lago, «siempre he sentido que hay una conexión especial entre nosotros». Me mantuve en silencio mirando hacia el horizonte. Abajo, a lo lejos, podía distinguir a Mariana y Roberto caminando juntos por la orilla, deteniéndose ocasionalmente para lo que parecían ser besos robados. «¿No me vas a decir nada?», insistió Lucía acercándose más. «Pensé que estabas de acuerdo con todo esto». Finalmente me volví hacia ella. «¿Cuánto tiempo llevan engañándome Mariana y Roberto?». La pregunta pareció descolocarla por un momento, pero se recuperó rápidamente. «No sé de qué hablas». «Vamos, Lucía, no insultes mi inteligencia. Vi los mensajes en el teléfono de Mariana. Sé que esto no es ningún experimento. Ella y Roberto ya han estado juntos antes». Su expresión cambió, pasando de la sorpresa a algo parecido a la lástima. «Bueno, ya que lo sabes, llevan viéndose unos 3 meses. Fue poco después de que Roberto y yo empezáramos a salir». «¿Y tú estás bien con eso?», pregunté genuinamente curioso. Se encogió de hombros. «Los dos nos aburrimos fácilmente. Nos gusta la variedad». «¿Y yo? ¿Qué soy en todo esto? ¿Un juguete? ¿Una distracción?». «Eres el esposo de Mariana», respondió como si fuera obvio. «Ella te quiere a su manera, pero necesita más. ¿Y este fin de semana? ¿Cuál era el plan realmente?». Lucía sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Mariana pensó que sería más fácil para ti aceptar su relación con Roberto si también tenías algo con alguien más. Y yo me ofrecí. Así todos ganan». La frialdad con la que hablaba, como si estuviera discutiendo un acuerdo de negocios en lugar de la destrucción de mi matrimonio, me dejó helado. Así que básicamente este intercambio de parejas es solo una coartada para que Mariana pueda seguir viéndose con Roberto sin sentirse culpable. «Llámalo como quieras», respondió acercándose nuevamente. «Pero ahora que estamos aquí, ¿por qué no aprovechamos? Puedo hacerte olvidar todo esto por unas horas». La miré, tratando de entender cómo estas dos mujeres podían ser tan calculadoras, tan desconectadas de los sentimientos reales. ¿Realmente creían que podían manipularme de esta manera? «No me interesa ser parte de este juego enfermizo», respondí apartándome. «Volvamos a la casa». «¿Vas a arruinarlo todo ahora?», preguntó, un destello de enojo cruzando su rostro. «¿Qué crees que va a pasar si confrontas a Mariana? ¿Crees que va a elegirte a ti sobre Roberto?». Sus palabras, aunque crueles, contenían una pregunta válida. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Montar una escena? ¿Exigir explicaciones? ¿Arrastrar a Mariana de vuelta a casa? ¿O había una forma más inteligente de manejar esta traición? «Tienes razón», dije después de un momento. «No voy a arruinar el fin de semana. Seguiremos con el plan». La sonrisa de satisfacción de Lucía me confirmó que había tomado la decisión correcta, al menos para ganar tiempo. Necesitaba pensar, planear mi próximo movimiento y, sobre todo, necesitaba evidencia. Cuando regresamos a la casa, Mariana y Roberto ya estaban ahí, preparando la cena en la cocina como si fueran una pareja establecida.
Verlos juntos, tan cómodos, tan íntimos en sus interacciones, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Mi esposa apenas me miró cuando entramos, demasiado absorta en la conversación que mantenía con su amante. ¿Pasaron un buen rato?, preguntó Roberto, sonriendo con esa arrogancia que ahora me resultaba insoportable. Maravilloso, respondió Lucía, guiñándome un ojo. Carlos es todo un caballero. Durante la cena, mientras los tres charlaban y reían como si esto fuera lo más normal del mundo, yo observaba, escuchaba y memorizaba. Cada mirada, cada toque, cada comentario que evidenciaba lo que ya sabía. Mi matrimonio había sido una farsa durante meses. Cuando Mariana anunció que era hora de retirarse a las habitaciones, sentí que había llegado el momento de la verdad. Me levanté, fingiendo una calma que estaba lejos de sentir, y seguí a Lucía hacia su habitación, consciente de que mi esposa y Roberto se dirigían a la otra. Y justo antes de cruzar el umbral, vi cómo Mariana miraba hacia atrás, no con culpa o remordimiento, sino con una especie de satisfacción triunfante. En ese preciso instante, algo se quebró definitivamente dentro de mí. Ya no había vuelta atrás. Una vez dentro de la habitación con Lucía, cerré la puerta y me apoyé contra ella, tratando de ordenar mis pensamientos. Ella comenzó a desabrocharse la blusa con una sonrisa que pretendía ser seductora. «No vamos a hacer esto», dije con firmeza. «Necesito que me digas exactamente qué ha estado pasando estos meses». Su sonrisa se desvaneció. «Ya te lo dije en el mirador. ¿Qué más quieres saber?» «Todo. Cada detalle». Lucía suspiró volviendo a abrocharse la blusa. «Realmente sabes cómo arruinar el momento, ¿eh? Mi matrimonio está siendo destruido. Disculpa si no estoy de humor para juegos». Se sentó en la cama, mirándome con una mezcla de fastidio y resignación. Mariana conoció a Roberto en mi fiesta de cumpleaños, hace unos 4 meses. Hubo química instantánea. Intercambiaron números y comenzaron a mensajearse. Al principio era inocente, o eso decía ella. Luego empezaron a verse casualmente. Yo sabía lo que estaba pasando, pero no me importaba realmente. Roberto y yo no somos exclusivos. ¿Y cuándo se convirtió en algo más serio? Hace unos 2 meses, creo. Roberto le dijo que estaba enamorándose de ella. Mariana estaba confundida. Decía que te quería, pero que con Roberto sentía una pasión que había perdido contigo. Cada palabra era como un cuchillo, pero necesitaba seguir escuchando. ¿Y la idea del intercambio de parejas? Fue mía en realidad, admitió con cierto orgullo. Mariana quería seguir viendo a Roberto, pero se sentía culpable. Le sugerí que quizás una relación abierta sería la solución. Ella pensó que nunca lo aceptarías, así que se nos ocurrió presentarlo como una única experiencia, algo especial. Si lo disfrutabas, quizás estarías más abierto a la idea de una relación más flexible. Todo esto fue una manipulación desde el principio, dije, más para mí mismo que para ella. No lo veas así. Mariana realmente quería darte esta oportunidad. Podríamos habernos divertido los 4. ¿Se da cuenta de que está destruyendo 8 años de matrimonio? Lucía se encogió de hombros nuevamente. El matrimonio es solo un papel, Carlos. La gente evoluciona, cambia. Tal vez tú y Mariana ya no son compatibles. Su frivolidad ante algo que para mí era sagrado me dejó momentáneamente sin palabras. Pero necesitaba mantener la calma, seguir con mi plan. ¿Qué pasa con Roberto? ¿Qué quiere él exactamente? Le gusta Mariana. Mucho. Pero no creo que esté pensando en nada permanente. Roberto no es así. ¿Y ella lo sabe? Probablemente, pero está en esa fase donde no quiere pensar en el futuro. Me senté en una silla junto a la ventana, desde donde podía ver la luna reflejándose en el lago. Lucía me observaba, esperando mi reacción. «Voy a necesitar tu ayuda», dije finalmente. «¿Mi ayuda? ¿Para qué? Quiero que pretendamos que pasó algo entre nosotros esta noche. Mañana actuaremos como si hubiéramos tenido una noche increíble». Una sonrisa lentamente se dibujó en su rostro. «¿Estás planeando algún tipo de venganza? Llámalo como quieras, ¿me ayudarás? ¿Qué gano yo con esto?» La miré directamente a los ojos. La satisfacción de ser parte de algo más interesante que este patético engaño que han estado orquestando. Lucía rió, genuinamente divertida. «¿Sabes qué? Me agradas más ahora que estás enojado. Hay fuego en ti después de todo. Está bien, te ayudaré. ¿Cuál es el plan?» Durante las siguientes horas tracé con Lucía una estrategia que, esperaba, me daría la oportunidad de recuperar algo de control sobre la situación. No era perfecta, y requeriría mentir y fingir algo en lo que nunca había sido particularmente bueno.
pero no tenía muchas opciones. Hay algo más que debes saber, dijo Lucía cuando terminamos de planear. Roberto ha estado grabando sus encuentros con Mariana. Tiene videos. Mi sangre se heló. ¿Videos? ¿Con qué propósito? Es su fetiche. Le gusta verlos después. Mariana lo sabe y consintió. De hecho, creo que también le excita la idea. La revelación me dejó aturdido. No solo mi esposa me había traicionado, sino que había permitido que esa traición fuera documentada, perpetuada en forma digital. ¿Dónde guarda esos videos? En su laptop. La trae consigo a todas partes. Una nueva idea comenzó a formarse en mi mente. Si podía acceder a esos videos, tendría pruebas irrefutables de la infidelidad de Mariana. Serían útiles en caso de divorcio, aunque la mera idea de verlos me revolvía el estómago. Necesito acceder a esa computadora, dije. Eso será difícil. Roberto es muy protector con sus cosas. Encontraré la manera. Esa noche, mientras Lucía dormía en la cama y yo en un improvisado colchón en el suelo, escuché los sonidos provenientes de la habitación contigua. Las risas, los murmullos y eventualmente los inequívocos sonidos de intimidad. Cada gemido de Mariana era una puñalada a mi corazón, pero me obligué a escuchar, a sentir cada punzada de dolor. Lo necesitaba para mantenerme firme en lo que estaba a punto de hacer. A la mañana siguiente, Lucía y yo aparecimos en la cocina actuando como si hubiéramos tenido la noche más apasionada de nuestras vidas. Ella se colgaba de mi brazo, me besaba la mejilla, me susurraba al oído. En realidad nada importante, pero lo suficientemente convincente para quien nos observara. Mariana y Roberto ya estaban ahí, preparando café. Mi esposa me miró con una expresión difícil de interpretar. Sorpresa, celos, incomodidad. Cualquiera que fuese, decidí aprovecharlo. Buenos días, dije con una sonrisa deliberadamente amplia. ¿Alguien más durmió tan bien como nosotros? Roberto soltó una risa incómoda. Parece que alguien tuvo una buena noche. Más que buena, respondió Lucía, guiñándole un ojo a Mariana. Tu esposo es todo un descubrimiento. La expresión de mi esposa se tensó ligeramente. Aunque ella había orquestado toda esta situación, claramente no esperaba que yo disfrutara tanto de mi parte del trato. Y ahí estaba mi primera pequeña victoria, la duda sembrada en su mente. Me alegro por ustedes, dijo Mariana, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nosotros también lo pasamos muy bien. Se notaba, respondí, manteniendo mi sonrisa artificial. Las paredes son bastante delgadas. Un silencio incómodo descendió sobre la cocina. Roberto fue el primero en romperlo. Tengo que revisar unos correos de trabajo. Estaré en la terraza si me necesitan. Perfecto, pensé. La primera parte del plan estaba funcionando. Mientras Roberto salía a la terraza con su laptop, intercambié una mirada significativa con Lucía. Ella asintió sutilmente y comenzó a hablar animadamente con Mariana sobre la noche anterior, inventando detalles íntimos sobre nuestra supuesta aventura. Mi esposa la escuchaba con una sonrisa forzada, lanzándome miradas ocasionales. Creo que voy a tomar una ducha, anuncié saliendo de la cocina. Pero en lugar de dirigirme al baño, esperé en el pasillo hasta que vi a Lucía levantarse y acercarse a Roberto en la terraza. Como habíamos planeado, ella lo distraería mientras yo accedía a su computadora. «Roberto», exclamó Lucía lo suficientemente alto para que yo la oyera. «¿Me acompañarías al muelle? Quiero tomar unas fotos y necesito que alguien me ayude». Lo escuché protestar débilmente, pero Lucía insistió mencionando algo sobre la luz perfecta y que solo tomaría unos minutos. Finalmente, Roberto cedió. Desde mi posición los vi alejarse hacia el lago. Era mi oportunidad. Me deslicé rápidamente hacia la terraza y me senté frente a la laptop abierta. La pantalla mostraba su correo electrónico, pero estaba bloqueada con una contraseña para acceder a otras funciones. Maldije en silencio. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Mariana me sobresaltó. Estaba de pie en la puerta de la terraza, observándome con sospecha. «Solo quería revisar algo en internet», respondí, tratando de sonar casual. «¿En la computadora de Roberto?». Se acercó cruzándose de brazos. «¿Qué buscas realmente, Carlos?». Decidí cambiar de estrategia. La confrontación directa parecía inevitable. «La verdad, Mariana. Busco la verdad sobre ti y Roberto». Su expresión cambió. Una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo cruzó su rostro. «¿De qué hablas?». «Sé que llevas meses viéndote con él a mis espaldas. Sé que este intercambio de parejas es solo una excusa para normalizar tu infidelidad». Esperaba negaciones, excusas, pero en cambio Mariana me miró desafiante. «¿Y qué esperabas que hiciera?
Nos estábamos ahogando en la rutina. Tú ya no me mirabas como antes. ¿Y esa es tu justificación para engañarme? ¿Por rutina? Podrías haberme hablado. Podrías haber sugerido terapia. Podrías haber hecho 1000 cosas antes que traicionarme. Te estoy dando la oportunidad de experimentar lo mismo, respondió, como si me estuviera haciendo un favor. Anoche parecías bastante contento con Lucía. Eso fue teatro. No pasó nada entre nosotros. Su expresión cambió nuevamente, esta vez a indignación. ¿Me estás diciendo que fingieron? ¿Por qué harías eso? Para entender hasta dónde llegaba tu juego. Y ahora lo sé. Nos miramos en silencio, el peso de 8 años de matrimonio desmoronándose entre nosotros. También sé lo de los videos, añadí finalmente. El color abandonó su rostro. ¿Qué videos? No insultes mi inteligencia, Mariana. Sé que Roberto ha estado grabándolos. ¿Cómo pudiste permitir algo así? Se dejó caer en una silla, toda su bravuconería anterior desvaneciéndose. Fue solo parte del juego. No significaba nada. ¿No significaba nada? Mi voz se elevó involuntariamente. ¿Dejar que otro hombre te grabara en situaciones íntimas no significa nada? ¿Qué pasó con la mujer con la que me casé? ¿Dónde está esa persona que valoraba nuestra intimidad, nuestro compromiso? Las personas cambian, Carlos, respondió, un destello de desafío regresando a sus ojos. Yo cambié. Ya no soy esa mujer ingenua que se conformaba con una vida predecible y aburrida. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier golpe físico. No solo había traicionado nuestra confianza, sino que consideraba nuestra vida juntos como algo predecible y aburrido. Todos nuestros momentos, nuestros sueños compartidos, reducidos a una rutina tediosa que ella necesitaba escapar. ¿Amas a Roberto?, pregunté, necesitando saber hasta dónde había llegado esto. Desvió la mirada. No lo sé. Me hace sentir viva. ¿Y yo? ¿Qué siento por mí ahora? Eres mi esposo, Carlos. Siempre te tendré cariño. Cariño, como si fuera un viejo amigo o una mascota familiar. No amor, no pasión, no respeto. Cariño. En ese momento vi con claridad cristalina que mi matrimonio había terminado mucho antes de este fin de semana, tal vez incluso antes de que Roberto apareciera. Mariana se había alejado emocionalmente y yo había estado demasiado ocupado, demasiado confiado para darme cuenta. Esto se acabó, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Nuestro matrimonio se acabó. No esperaba que protestara, y no lo hizo. En cambio, asintió lentamente, como si también hubiera llegado a la misma conclusión. ¿Qué harás?, preguntó finalmente. Irme de aquí para empezar. No pienso pasar ni un minuto más en esta farsa. ¿Y después? Contactaré a un abogado el lunes. Quiero el divorcio, Mariana. Mientras pronunciaba esas palabras, vi por la ventana a Roberto y Lucía regresando del muelle. Mi tiempo se había agotado. Una cosa más, dije levantándome. Quiero que esos videos sean eliminados, todos ellos. No puedo pedirle eso a Roberto, respondió súbitamente nerviosa. No te estoy pidiendo permiso. Es una exigencia. Si no lo haces tú, encontraré la manera de hacerlo yo mismo. Y créeme, no querrás que tome ese camino. La determinación en mi voz debió convencerla, porque asintió débilmente. Hablaré con él. Me dirigí hacia la puerta de la terraza, pero me detuve un momento. Durante 8 años construí mi vida alrededor de la nuestra. Pensé que estábamos construyendo algo significativo, duradero. Me equivoqué, pero no cometeré el mismo error 2 veces. Sin esperar respuesta, salí de la terraza justo cuando Roberto y Lucía entraban a la casa. Les pasé de largo, dirigiéndome a la habitación para recoger mis cosas. «Carlos, ¿está todo bien?», preguntó Lucía, fingiendo preocupación para mantener nuestra farsa. «Perfectamente», respondí sin detenerme. «Pero tenemos que irnos». Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Empaqué mis pertenencias en tiempo récord mientras Lucía, interpretando perfectamente su papel, preguntaba confundida qué estaba sucediendo. Para mantener las apariencias, le dije en voz lo suficientemente alta para que Roberto y Mariana escucharan. «Necesitamos hablar en privado. Te lo explicaré en el auto». Roberto apareció en el marco de la puerta con una expresión que oscilaba entre la confusión y la molestia. ¿Se van? Pensé que el plan era pasar todo el fin de semana aquí. «Cambio de planes», respondí secamente, cerrando mi maleta. Mariana se mantuvo distante, observando desde el pasillo con una expresión indescifrable. Cuando pasé junto a ella con mi equipaje, murmuró: «No tiene que ser así, Carlos.
Podríamos hablar, encontrar una solución. Ya hablamos lo suficiente, respondí, dirigiéndome hacia la puerta principal. Lucía, siguiéndome el juego, tomó apresuradamente sus cosas y se despidió de Roberto con un beso rápido. Te llamaré más tarde, le dijo, guiñándole un ojo como si compartieran un secreto. El viaje de regreso fue silencioso durante los primeros kilómetros. Lucía me observaba con una mezcla de curiosidad y algo parecido al respeto. «¿Realmente vas a divorciarte?», dijo finalmente. No era una pregunta. «Sí. Sabes que probablemente terminará con Roberto cuando esto se calme. No me importa con quién termine. Ya no es mi problema». Lucía rió suavemente. «Eres más fuerte de lo que pensaba. La mayoría de los hombres en tu situación habrían montado una escena, gritado, tal vez incluso golpeado algo. Tú simplemente decidiste terminar las cosas. Los dramas nunca resuelven nada. ¿Qué harás ahora?». Consideré la pregunta. ¿Qué haría? Mi vida, tal como la había planeado, se había desmoronado en cuestión de días. Reconstruir, desde cero si es necesario. ¿Quieres que te deje en tu casa? No. Mariana probablemente irá allí cuando regrese. Déjame en un hotel. Necesito espacio para pensar. Asintió y el resto del viaje transcurrió mayormente en silencio. Cuando llegamos a la ciudad me dejó en un hotel del centro. «¿Estarás bien?», preguntó antes de que cerrara la puerta del auto. «Eventualmente. Sabes, si necesitas compañía o alguien con quien hablar». «Gracias, pero no. Prefiero estar solo». Una sonrisa comprensiva cruzó su rostro. «Lo entiendo. Buena suerte, Carlos». Esa noche, solo en una habitación de hotel anónima, experimenté una extraña mezcla de dolor y liberación. El dolor era inevitable. 8 años de matrimonio no se desvanecen sin dejar cicatrices. Pero la liberación fue sorprendente, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que llevaba hasta que finalmente lo solté. El lunes, tal como había prometido, contacté a un abogado. Le expliqué la situación sin dramatismos ni exageraciones, simplemente los hechos: infidelidad, traición de confianza, incompatibilidad de valores. «¿Tiene pruebas de la infidelidad?», preguntó el abogado. «No directamente», admití, «pero hay testigos que pueden confirmar la naturaleza de su relación con este hombre». «¿Incluyendo a la señorita Lucía?». «Posiblemente, aunque su testimonio podría ser complicado dado su papel en todo esto». El abogado asintió comprensivamente. «Preparemos los papeles preliminares y veamos cómo responde su esposa. A veces, cuando ambas partes reconocen que la relación ha terminado, el proceso puede ser relativamente sencillo». «Eso espero». Mientras tanto, alquilé un pequeño departamento. Durante las siguientes semanas, mientras el proceso de divorcio comenzaba a moverse, me dediqué a reorganizar mi vida. Cambié mi número de teléfono, actualicé mis perfiles en redes sociales y gradualmente informé a amigos cercanos y familiares sobre mi situación. Las reacciones variaron desde la incredulidad hasta la simpatía, pero nadie intentó convencerme de reconsiderar mi decisión, lo cual agradecí. Mariana intentó contactarme varias veces durante ese periodo. Al principio, sus mensajes, enviados a través de amigos comunes o mi abogado, eran conciliadores, sugiriendo terapia de pareja o tiempo para reconsiderar las cosas. Cuando vio que mi decisión era firme, su tono cambió, alternando entre la culpa, «nunca quise lastimarte», y la justificación, «estaba buscándome a mí misma». A través de mi abogado supe que ella y Roberto habían continuado su relación, aunque con menos entusiasmo que antes. Como Lucía había predicho, el encanto de lo prohibido se había desvanecido una vez que ya no era un secreto. 6 meses después de aquel fatídico fin de semana, nuestro divorcio fue finalizado. La división de bienes resultó ser menos complicada de lo que temía. Acordamos vender la casa y dividir las ganancias. No teníamos hijos, lo cual simplificó enormemente las cosas. Casi un año después del divorcio, recibí un mensaje inesperado de Lucía. Roberto y Mariana terminaron. Aparentemente, él encontró a alguien más emocionante. Ella está devastada. Pensé que querría saberlo. No sentí la satisfacción que quizás habría esperado. Solo una especie de tristeza distante por la mujer que una vez había amado y que había sacrificado algo real y valioso por algo efímero. «Gracias por informarme», respondí. «Espero que encuentre paz». «¿Tú la encontraste?», preguntó Lucía. Miré alrededor de mi nuevo apartamento. En el escritorio descansaba mi laptop con un borrador casi terminado de la novela que siempre había querido escribir. En las paredes, fotografías de mis recientes viajes. La caminata por el Camino de Santiago que había postergado durante años, el voluntariado en Costa Rica, las ruinas mayas en Guatemala que siempre quise visitar.
Sí, respondí finalmente. Creo que sí. Días después me encontré con Mariana por casualidad en un café. Se veía diferente, más delgada, con ojeras visibles, el brillo que una vez la caracterizó ahora apagado. Nos miramos por un momento, y casi esperé sentir algo, ira, resentimiento, incluso lástima. Pero lo único que sentí fue una tranquila aceptación de que nuestros caminos, una vez tan entrelazados, ahora corrían en direcciones completamente diferentes. Ella se acercó a mi mesa insegura. ¿Puedo sentarme un momento? Asentí y por primera vez en casi 2 años tuvimos una conversación honesta. Me habló de su ruptura con Roberto, de las lecciones dolorosas que había aprendido, de su arrepentimiento por cómo había manejado las cosas. Te debo una disculpa, dijo finalmente. Una de verdad. No solo por la infidelidad, sino por la manipulación, por haberte hecho sentir que nuestros problemas eran tu culpa. Gracias por eso, respondí sinceramente. Espero que encuentres lo que estás buscando, Mariana. ¿Y tú? ¿Lo encontraste? Sonreí, recordando cómo una pregunta similar de Lucía me había hecho reflexionar. Estoy en camino. Y es un buen camino. Nos despedimos sin promesas de mantenernos en contacto, ambos reconociendo tácitamente que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Esa noche, mientras trabajaba en el capítulo final de mi novela, me di cuenta de que cuando Mariana me exigió que intercambiáramos parejas, sin saberlo me había dado un regalo. No la aventura de una noche que ella había planeado, sino la oportunidad de redescubrirme a mí mismo, de construir una vida auténtica basada en mis propios términos. A veces, seguir la corriente no significa dejarse llevar por la corriente de otros, sino encontrar tu propio río, tu propio camino hacia el mar.